Si esto sigue, estas evasiones masivas se mantienen, ¿puede haber un impacto financiero para el tren subterráneo? No, porque hay que ponerlo en perspectiva, como digo. Yo sé que lo financiero no es lo más importante de Metro, pero aplicándolo directamente. Van 2-3 días y van 3.500 personas. O sea, cabros, esto no prendió, no son más choros, no se han ganado el apoyo de la población, ni siquiera en Twitter, donde se supone que... Si esto sigue, estas evasiones masivas... Estas son las palabras del 16 ¿puede haber un impacto financiero para el tren subterráneo? No, porque hay que del presidente de Metro. No es lo más importante de Metro, pero aplicándolo directamente. Van 2-3 días y van 3.500 personas. O sea, cabros, esto no prendió, no son más choros, no se han ganado el apoyo de la población. Clemente Pérez, el 16 de octubre, expresidente directorio de Metro, a 2 días de que comenzara el estallido social. A 1 año. Estamos a 1 año de eso. Bienvenido a Informe Chile Diario, un registro social de los hechos políticos del país en días de pandemia, racismo y cambio climático para una sociedad independiente, porque registrar es un acto de resistencia. La discusión del proyecto de ley que establece bases generales para la educación afectiva y sexual de los niños y adolescentes el día de ayer fue otro símbolo de la situación política del país. El enfrentamiento entre una intención conservadora acérrima que bajo el pretexto de la libertad lo que hace es dejar en la ignorancia a las personas para que en realidad no puedan ejercer su libertad, en este caso afectiva y sexual, pero más que eso, para que puedan ser libres de pensamiento. La derecha chilena sigue los principios educacionales del siglo pasado, donde se busca educar trabajadores y no personas. Eso es el país que tenemos hoy y vamos a revisar algunas noticias que en esta línea marcan lo que está pasando cuando, como decíamos, vamos a cumplir 1 año del estallido social y todavía quedan muchos temas pendientes. Entonces, el primer tema, la discusión del proyecto de enseñanza en sexualidad y afectividad en los colegios, dejó ver las ideas de la derecha, una derecha que no ha cambiado desde que en los 90 se discutiera el proyecto JOCAS, que también buscaba educar en sexualidad. Por eso parece necesario revisar las intervenciones, argumentos que hace 100 años utilizaron para evitar la educación en los colegios. Tengo una selección para que revisemos algunas frases notables que develan cuál es el pensamiento del oficialismo. Vamos a partir con Cristóbal Uterricochea. Presidente, este proyecto no es otra cosa que un adoctrinamiento en ideología de género. Ideología de género como política pública, educativa, obligatoria. Ya no serían los padres, ni siquiera el colegio, que de acuerdo a su proyecto educativo institucional, elijan la mirada de cómo entender, enseñar y vivir la afectividad y la sexualidad, sino que enfrentaríamos el grave riesgo de que se imponga la mirada de la ideología de género, imponiendo el que no existe una sexualidad natural, sino que cada uno construye la suya, presentado como un derecho humano que debe ser enseñado en la infancia. La experimentación masiva en niños es cruel, presidente, y les hace correr un enorme riesgo. Ideología de género, dice el diputado, y que se trata de imponer esta ideología. Curioso lo que dice cuando a la vez señala que habría solo un tipo de sexualidad natural y
que es contrario, en el fondo, a que se le enseñe a los niños a tener distintas formas de identificar su sexualidad. ¿Quién busca imponer, diputado? ¿El que busca imponer una sexualidad natural? ¿O el que busca que la gente desarrolle libremente su propia sexualidad? Le respondió en algo la diputada Natalia Castillo. Muy por el contrario de lo que se ha dicho, lo que el proyecto busca es dotar de mayor protección a niños, niñas y adolescentes, mediante el establecimiento de una educación afectiva, sexual y de género desde la temprana edad. Educación que siempre será acorde al grado de desarrollo de niños, niñas y adolescentes y, por supuesto, también a su autonomía progresiva. Esto no es un capricho del progresismo ni una discusión simbólica. Es una medida concreta que ha sido recomendada y avalada tanto por los organismos internacionales de derechos humanos como también los nacionales en la materia. Y se trata de una cuestión de derechos. Así, la falta de acceso a la educación sexual y reproductiva opera como una verdadera barrera para el cumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la educación y a la información. Ese sería el problema de fondo, que al no educarse a los niños y a los adolescentes quedan imposibilitados de ejercer su personalidad y su libertad, decía la diputada Natalia Castillo. También respondiendo a las críticas, el diputado... Se corre el riesgo, dicen también en esos correos, de exponer a los niños a conocimientos inapropiados o inadecuados para el ciudadano. Leo el proyecto, inciso tercero del artículo 1. Dice, los programas de afectividad, sexualidad y género deberán respetar y resguardar especialmente la integridad de niños y niñas y adolescentes, entendida esta como el derecho a no ser expuesto a la realización, observación y no participación en actos de connotación sexual inapropiados para su edad y grado de madurez. Eso lo dice el proyecto que estamos estudiando. En el punto 3, en el inciso primero del artículo 2, dice, desde el primer nivel de transición de educación parvularia hasta cuarto año de educación básica, el foco estará puesto en afectividad, el autocuidado, el autoconocimiento y la prevención del abuso infantil. Desde parvularia hasta cuarto básico. Recién a partir de quinto viene, ¿no es cierto?, como señala lo relativo a educación en sexualidad, como lo ha señalado el informe. También se nos dice que no respeta los proyectos educativos de los establecimientos educacionales. Leo el artículo segundo, en su inciso cuarto, dice textualmente, la educación en afectividad, sexualidad y género para su implementación reconocerá el desarrollo progresivo e integral de los estudiantes, la diversidad de proyectos educativos. El diputado Mario Venegas explicando en detalle, respondiendo a las críticas que tenía este proyecto sobre enseñanza en sexualidad y afectividad en los colegios. Aún así, a pesar de esta claridad, teníamos respuestas como las de Juan Fuenzalida. Mi voto de rechazo a este proyecto que principalmente atenta contra uno de los principios más básicos que tenemos en la sociedad, la libertad. Acá está en juego la libertad que tienen los sostenedores, la libertad que tienen los apoderados. No es menor este tema. Y esto se fundamenta en 4 ejes que a mi juicio son los que hacen que este proyecto tenga que ser rechazado. Primero, es un proyecto tramposo, es un proyecto totalitario, es un proyecto forzoso y es un proyecto que atenta contra la libertad, como le dije, es decir, es antiliberal. Es tramposo porque si bien en su contenido permite que existan diversos proyectos educativos y se enuncia el derecho preferente de los padres,
al mismo tiempo esto es un engaño, porque lo permite siempre y cuando esté sometido a las directrices y orientaciones del mismo proyecto. Por lo tanto, establece los límites respecto de los cuales uno puede ejercer su libertad, tanto como padre como proyecto educativo. En segundo término, es totalitario porque el proyecto impone una visión única de lo que es la sexualidad. En tercer lugar, es forzoso porque los padres no tienen ninguna herramienta para poder oponerse a esta visión única de la sociedad que te quieren imponer. Y por último, es antiliberal porque restringe la libertad que cada uno tiene para elegir lo que uno quiere para los hijos. Este diputado enfatiza uno de los argumentos que se repitió muchísimo respecto de la libertad de los padres para elegir el proyecto educativo, ignorando deliberadamente la necesidad de que esa libertad también se refleje en el desarrollo de los niños y adolescentes. ¿De qué libertad estamos hablando en el fondo? ¿Libertad de educar a la gente como uno quiere que sea? ¿O libertad de la gente, de las personas, para que sean como ellos quieran ser? Ese parece ser uno de los principios que está en disputa y que quiere conservar la derecha chilena. Ahora, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Sebastián Álvarez. Aquella visión única, además, entra en evidente contradicción con muchos idearios educacionales totalmente legítimos y válidos. Esta uniformidad se manifiesta en ciertos objetivos y lineamientos obligatorios para todos los establecimientos educacionales, públicos y particulares, en consonancia con ideas progresistas, como el fomento del respeto por la diversidad y la no discriminación, especialmente basada en el sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, artículos 2, inciso 1 y 2, o del desarrollo de una sexualidad libre, artículo 2, inciso 2, letra D, o en el simple reconocimiento del género, que incluso se incorporó en el título del proyecto. Presidente, imponer visiones como las anteriormente señaladas es abiertamente una propuesta totalitaria, cuya oposición no pasa por declararse conservador o liberal. Es más, quiero decirle que este proyecto es totalmente antiliberal, pues no respeta la libertad, ni la de los padres, ni la de los colegios. Muchas gracias, señor presidente. La libertad de los padres y de los colegios. ¿Y dónde está la libertad de las personas que están creciendo? Más aún, absurdamente, este diputado señalaba que es totalitario enseñar sobre el género, sobre la no discriminación y temas afines. Uno se pregunta cuando escucha estos comentarios, estas intervenciones de los diputados, realmente qué es lo que están defendiendo. Luego tenemos una respuesta del diputado Juan Santana. ¿Y qué mejor que hacerlo desde los espacios educativos, en lo que se construye la comunidad y que funciona muchas veces como espacio de contención frente a la indefensión? A través de esta iniciativa podemos ampliar la mirada de las políticas y legislación actual. Muchos años centrada en los aspectos meramente reproductivos. Ahora lo que buscamos es integralidad, conducente a la realización de la salud, del autocuidado y la responsabilidad sexual y afectiva, señor presidente, con un enfoque de género que excluya los estereotipos y fomente el respeto por la diversidad e identidad de género. El diputado Juan Santana responde a los argumentos anteriores, dejando claro el punto de que, al parecer, los argumentos de la derecha están dirigidos a mantener un formato de educación sexual enfocada en la reproducción. Ahora, en los análisis políticos más profundos, esto se podría interpretar como una intención simplemente de reproducción de personas para fines económicos, a ese punto. Porque en el fondo, para que la gente trabaje y para que la gente produzca,
No necesitas que sea diversa, no necesitas que se exprese de distintas formas, simplemente necesitas que tenga una forma de pensamiento y de identidad único, uniforme, que todos seamos iguales. Y como dice el diputado Santana, se trata de diversidad, pero todo indica que esa diversidad a la derecha le complica muchísimo. Y más patente lo dijo Francesca Muñoz. Establece la obligatoriedad en la enseñanza de educación en sexualidad, afectividad y género, desde el primer nivel de transición de educación parvularia en adelante, incluyendo la formación de los profesores, lo cual ha funcionado en otros países para que el Estado imponga una forma determinada, bajo la ideología de género, en cómo se deben impartir los contenidos de educación sexual, lo cual es extremadamente grave. El sexo es malo, eso es lo que se puede traducir de lo que dice, interpretar lo que dice Francesca Muñoz. ¿Y por qué es malo? Porque el sexo es libertad. Y eso es lo que no dicen. Otro que intervino fue Gonzalo Winter, defensor del proyecto, quien le daba importancia a este debate que ya sabemos cómo terminó con el rechazo del proyecto. Que esta sesión va a pasar a la historia por la claridad con que la diputada Rojas ha impulsado esto, pero también porque han repetido una y otra vez los argumentos con que hace 100 años intentaron impedir que el Estado tuviera educación pública, porque dijeron que llevar a los niños a las escuelas del Estado era justamente pasar por encima de los padres. Cuando intentaron evitar que existiera la educación primaria, e inclusive cuando intentaron evitar... La derecha, enfatiza el diputado Winter, se ha opuesto a una educación que inste a la libertad de las personas. Esa es la verdad. Y lo reafirma el argumento de Camila Vallejos. Hablamos de una educación sexual integral porque no basta con clases de biología que enseñen cómo un óvulo se junta con un espermatozoide. Necesitamos asegurar a las nuevas generaciones el derecho a aprender sobre su afectividad, sobre su sexualidad, de manera amplia, de forma tal que aprendan cómo relacionarse sanamente en su adultez, pero también para aprender cómo deben relacionarse los adultos con ellos y con ellas. Presidente, una educación sexual integral es clave en la prevención de la violencia contra las mujeres, las y los homosexuales, las lesbianas, las personas trans, porque con la educación aprendemos y cuando aprendemos perdemos el miedo y podemos aceptar que existen muchas realidades, que existe diversidad, que existen otros, otras y otros. Una educación sexual integral también es fundamental en la prevención del abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, en la medida que aprenden qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La educación nos hace libres, dice Camila Vallejos. Y ya he insistido bastante sobre este punto. La derecha, al parecer, realmente no le importa la libertad de las personas, sino la libertad económica. Algo más dijo la diputada Jimena Sandón. Pura apariencia, porque en el fondo, como bien que de liberal no tiene nada, pura apariencia, porque en el fondo, como bien se ha dicho en distintas intervenciones, restringe la libertad de los padres a elegir el lugar donde educar a sus hijos. El proyecto establece claramente cada sostenedor de establecimiento educacional podrá fijar libremente el contenido de cada programa de acuerdo con lo establecido en esta ley. O sea, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿Saben? Este proyecto, para mi gusto, y también se ha dicho, vulnera a los padres la posibilidad de elegir un proyecto educativo de acuerdo a la educación que le quieren dar a sus hijos e hijas. Se habló mucho de la libertad de los colegios. ¿De qué es eso? Los colegios no son personas que piensan. Hay personas que están en los colegios.
y en tanto se podían establecer proyectos educativos de distinta orientación, según los sostenedores, los padres tienen posibilidades de elegir. No hay ninguna obligación en elegir un colegio que eduque sobre sexualidad de una forma específica. Es bastante contradictorio los argumentos que presentaron los diputados de derecha para oponerse. Otra respuesta la entregó Camila Rojas. Para las dudas que han surgido, el proyecto que emanó de la comisión dice 6 veces padres y 5 veces niños y niñas. Dice 7 veces derecho y 2 de esas son el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Entonces yo les pediría que paren de mentir, porque el proyecto no atenta contra la libertad. El proyecto no es totalitario por establecer lineamientos para los establecimientos. Y esos pensamientos oscuros de que la libertad de los establecimientos, la de los padres, está por sobre la de los niños y niñas, yo creo que tenemos que erradicarlos de este Congreso y ojalá de todo Chile. Y eso se logra precisamente habilitando la posibilidad de informarnos y orientarnos. Y les pido eso, que voten a favor de informarnos y orientarnos, de que los niños y niñas de Chile tengan el derecho a ser informados y orientados en estas materias. Informarse y orientarse. Al parecer ese es el gran problema del conservadurismo que quiere evitar a toda costa, porque informarse y educarse incentiva la libertad, incentiva a ser críticos. La Voz de los que Sobran publica un artículo sobre cómo todos perdemos con el rechazo a esta ley. Y recuerda que durante la jornada de votación muchas personas manifestaron en redes sociales sus testimonios de abusos infantiles y a lo largo de toda su vida, señalando lo distinto que hubiera sido su reacción ante estos hechos en caso de haber contado con herramientas para detectar estas vulneraciones, conocer sus derechos y hacerlos valer. La ESI, la sigla con la que se conoció este proyecto, juega este rol. Y quienes niegan este derecho son cómplices de toda la violencia y discriminación que podríamos evitar si dejamos de echar los problemas bajo la alfombra. La familia se presenta como un espacio seguro en sí, pero los parlamentarios conservadores eligen callar ante las cifras que evidencian que la mayoría de nuestros agresores se esconden en los núcleos familiares o círculos expandidos. Y se dio además una terrible paradoja cuando recordamos que el ministro de Educación incentivaba el regreso a las clases en medio de la pandemia, porque argumentando que los colegios eran lugares seguros. Sin embargo, esta vez sus diputados rechazaron esta iniciativa que hacía que en los colegios se generaran espacios de contención. En una situación relacionada con la votación de esta ley, el Ciudadano reportaba que la diputada Vallejos denunció que el vicepresidente de la Cámara no la dejó votar. Me parece grave y escandaloso, como lo calificó. Se nos ha quitado el derecho a voto a 2 parlamentarios de distintas coaliciones, yo soy una de ellas, haciendo alusión que es una cuestión reglamentaria por haber marcado presencialmente en la sala y después habernos tenido que retirar por distintas razones de carácter urgente y habernos conectado de manera telemática. Sin embargo, eso no está en el reglamento telemático señalado de manera explícita. De hecho, todo lo contrario, las sesiones telemáticas, como hemos visto y hemos remarcado, tanto la mesa como los parlamentarios y parlamentarias son una extensión de la sala. Esta prohibición afectó al diputado de RN y a Camila Vallejos del PC. En relación a este tema, el Mostrador trae también en exclusiva un estudio que revela la realidad que viven menores provenientes de familias LGBT quienes no gozan de derechos filiativos como los nacidos en parejas heterosexuales. El Estado de Chile abogó en 1998 por el fin de la discriminación en garantía del interés superior del niño al otorgarles derechos filiativos a todos los nacidos sin importar si sus padres estaban casados o no. Dice el artículo, sin embargo, la discriminación no terminó y en aquellas niñas y niños que provienen de parejas homoparentales o lesboparentales que quedaron fuera de la ley, quienes pagan las consecuencias hoy. Esto lo demostró un estudio de la Fundación Iguales que publica el medio El Mostrador.
Para Inés Espinosa, pareja de Rosana Malchuk y madre de Max, quien fue una de las madres que participó en la investigación, se necesita con urgencia que el Estado proteja a nuestro hijo de la misma forma en que protege a niños y niñas de otras configuraciones familiares. Situaciones que pueden parecer súper domésticas para otras familias se convierten en un desafío importante para la nuestra, y siento que hay una parte de nuestra sociedad que no es capaz de dimensionar las implicancias de que estos desafíos pueden tener para nuestros niños. Tiene varios datos el artículo, recomiendo revisarlo. Y funcionarios del MinSal declaran que les ordenaron modificar hora de corte de pivigilia. Confirman otros testimonios que se habían dado. El 5 de octubre entregaron ellos su testimonio ante la Fiscalía. 6 miembros del Departamento de Epidemiología, en calidad de testigos, sus relatos se suman hacia los que entregó la exfuncionaria Andrea Albagli, quien señaló que al Ministerio Público que las jefaturas les pidieron manipular la base de datos del sistema Epivigila para que fueran iguales a lo informado por Mañalich al país. En su declaración indican que les ordenaron hacer calzar los datos de la pandemia contenidos en el sistema Epivigila con los reportes diarios. La fórmula era adecuar la hora de corte de los informes. Confirman así lo que ya se había dado a conocer. Dicen que la orden la daba Joana Acevedo, jefa de la División de Planificación Sanitaria. La cuestión es, ¿quién le daba las órdenes a Acevedo? Mientras sabemos que 6 comunas de la región metropolitana pasarán a preparación, el paso 3, del paso 3 a apertura inicial, paso 4. Se trata de Tiltil, María Pinto, San Pedro, Curacaví, Pirque y Colina. En contraposición, el estudio de ICOVID Chile de las universidades revela preocupante incremento por el alza de casos en la Araucanía. El 10º informe dice que, según los datos, los niveles de carga del COVID en el país continúan altos en 13 de las 16 regiones, por lo que el indicador marca en rojo a nivel nacional, sugiriendo que son urgentes medidas para enfrentarlo. Además, esta última semana ha habido un incremento en el número de casos nuevos por cada 100.000 habitantes a nivel país, marcado por lo que sucede en regiones. La región de la Araucanía exhibe la mayor alza, con 25,5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Antes estaba en 16. Todos los ojos, toda la preocupación está puesta ahora en la Araucanía. Por su parte, el alcalde Jadwe anunció la llegada a Chile del tratamiento ruso para el COVID-19 en el marco de un nuevo aniversario de la farmacia popular de Recoleta. Es el tratamiento Avifavir. Serían 250.000 comprimidos los que llegarían, equivalentes a 2.500 tratamientos, que ya ha sido utilizado en pacientes críticos. Y a propósito de una ley que establece nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados, tanto el diputado PC como otro de la ADC hicieron ver la letra chica de esta propuesta apoyada por el gobierno. Tiene un nombre que en realidad la gente no conoce, y de lo que sí conoce y he escuchado hablar mucho es del famoso corralito. Y por supuesto que cuando le dicen que no va a tener ninguna posibilidad de moverse con libertad de un fondo u otro, del fondo más riesgoso al menos, o viceversa, obviamente la gente genera inquietud. Lo conversábamos recién, no porque los fondos y esta posibilidad de elegir el fondo más, el A, el B o el C, sea una gran opción. Si al final estamos hablando de las cosas mínimas, las mínimas opciones que tienen los trabajadores y las trabajadoras chilenas de defenderse, por ejemplo, frente a una crisis. Es obvio que si uno ve una situación como lo que se ha provocado hoy día con el coronavirus, donde mucha gente ha perdido 5, 6, en la región de Coquimbo tenemos casos de hasta personas que han perdido 10 millones de pesos de sus ahorros previsionales. Y es lógico entonces que la gente diga, ¿qué puedo hacer si estoy obligado a forzosamente ahorrar en la AFP que abusa de nosotros? ¿Qué puedo hacer? Bueno, que una parte fue eliminada y queda una parte de regulación a lo que son las asesorías previsionales. La gente que ha cometido delitos salga a la cárcel muy rápido, pero hay otra puerta giratoria. Y también inexplicablemente porque acá lo que se está haciendo es diciéndole a la gente que
cuando ella se cambia en forma masiva del fondo A al fondo E, estaría provocando inestabilidad en el mercado financiero. Fíjense la paradoja. Los responsables en Chile de las crisis, de la inestabilidad del mercado financiero, serían los trabajadores afiliados a la AFP. ¿De qué se trata esto? O sea, son los trabajadores los que cuando se defienden un poco, buscan disminuir la pérdida de sus ahorros provisionales, pasan a un fondo menos riesgoso, quienes provocan la inestabilidad en los mercados financieros, por favor. El diputado Núñez del PC aclaró que se trata de un corralito, acusando que las personas causan inestabilidad en los mercados. Por su parte, el diputado de la DC, Iván Flores, vino a llamar la atención de que existe una letra chica que deja en la Comisión del Mercado Financiero toda la potestad para definir las condiciones de una ley penal. Antes de que se termine el debate de este proyecto, señor presidente, quiero señalar en mi tiempo de reglamento que estamos en presencia de una ley penal en blanco y abierta, en términos generales. Y con esto dejamos a la Comisión del Mercado Financiero toda la potestad. Perdón, punto de reglamento. Diputado Flores, No, punto usted de está reglamento. argumentando sobre un proyecto cuyo tiempo de discusión Presidente, ha expirado. Usted fue presidente de esta corporación y conoce perfectamente el reglamento. Terminar, porque lo que quiero plantear es que hago reserva de constitucionalidad de este proyecto por cuanto no es atribución de la autoridad administrativa definir las condiciones de cómo se establece una ley penal. Es atribución de la ley. Por lo tanto, hago reserva de constitucionalidad y lo que estaba haciendo, presidente, y usted no me dejó terminar, es argumentar por qué voy a presentar esta reserva de constitucionalidad. Los ciudadanos están cansados de que se pase gato por liebre. Ojo con proyecto que regula asesores financieros. Corralito sería ley penal en blanco y abierta, y los que ganarán son los poderosos frente a la ciudadanía. Lo presentaría el Tribunal Constitucional, escribía en Twitter el diputado. Y en temas eleccionarios, el ciudadano, dice, Fundación Chilena para la Discapacidad cuestionó falta de protocolos para facilitar votación de personas con limitación visual. La fundación cuestionó que a la fecha y a pocos días del plebiscito no existe información clara y precisa sobre los procedimientos para estos casos de personas con limitación visual. No es bueno improvisar a última hora. Lamentamos mucho esta situación debido a que a esta altura no existe una instrucción clara para los vocales de mesa y el personal que va a prestar servicio a los locales de votación frente a cómo apoyar el traslado, la ubicación y el voto de las personas con discapacidad visual en este complejo momento de pandemia, explicó Matías Poblete, presidente de la organización. Por otro lado, en relación a la votación, también de embarazadas y cuidadores de adultos mayores, sabemos que podrán excusarse de ser vocales en el plebiscito. También se entenderán excusados quienes cuiden a personas con necesidades especiales o trabajen en los establecimientos de larga estadía para adultos mayores. Y en tema recurrente de Carabineros, sabemos que Carabineros desarrollaron una estrategia para hacer montajes en la Hormida y fueron descubiertos por aparecer en programa de televisión a través de un reportaje de CIPER que reveló que Carabinero infiltrado incitaba a los vecinos de la Hormida a hacer destrozos y atacar a comisaría, justo cuando ayer vimos una fuerte represión en la noche en la zona. Un reportaje de CIPER Chile reveló este nuevo montaje de Carabineros. Esta vez el cabo infiltrado incitaba a los vecinos de la Hormida a hacer destrozos y atacar a las comisarías. Lo absurdo es que todo salió a la luz por una estupidez. El Paco habría aparecido en un programa de Canal 13, decía Gamba.cl. La pregunta del millón es una: ¿cuántos carabineros infiltrados tenemos haciendo destrozos para criminalizar las manifestaciones? Y además, ¿cuántos ataques a comisarías se explican por pacos infiltrados? Parte de la investigación de CIPER detalla que en junio de este año el hombre comenzó a colaborar con organizaciones territoriales de Peñalolén, ayudó en las ollas comunes y repartió mercadería, constantemente incitaba a otros integrantes de la organización a enfrentarse con los pacos y les decía que había integrado la primera línea de Antofagasta. Incluso les propuso realizar un ataque sorpresa a la comisaría del sector. Todos se sorprendieron cuando este combativo nuevo vecino apareció en un programa de Canal 13 revelando su verdadera identidad. Era un cabo de Carabineros.
Es realmente preocupante esto, mientras también sabemos por interferencia sobre Galería Cima, que hay un video que muestra cómo Carabineros presionaba para conseguir lista de trabajadores de este grupo tras censurar una proyección de una estrella mapuche en la Plaza Dignidad por parte de la ILAB. Interferencia accedió a un video de la cámara de seguridad que muestra que durante la madrugada del 24 de septiembre Carabineros se presentó en el edificio y buscando conseguir la lista de todos los trabajadores, así como material de cámaras de seguridad. Mientras La Voz de los que sobran trae también un artículo sobre la crisis en Carabineros, 2 casos que dejan al descubierto cómo habrían operado montajes con bombas Molotov durante el estallido social. Diego Ulloa, uno de los casos, fue detenido en Providencia mientras apagaba lacrimógenas con bidón con agua y bicarbonato. Después de golpearlo, lo acusaron de portar bombas Molotov y arriesga 10 años de cárcel. En el otro caso, la persona Maximiliano Fraile también intentaron cargarlo hasta que se conocieron los videos del procedimiento donde los mismos policías dicen echémosle benzina. Este medio tuvo acceso exclusivo a las declaraciones de los funcionarios involucrados en estos casos que demuestran cómo funcionaba Carabineros a partir del 18 de octubre. Y Gustavo Gatica, a propósito de manifestaciones, fue publicado en el New York Times, marcando de paso la positiva diferencia de trato que la prensa internacional hace respecto de la manifestación en Chile. Algunas de las frases de esta publicación: mi vida cambió por completo el 8 de noviembre del año pasado. Ese día agentes de Carabineros, miembros de la Policía Nacional de Chile, me dispararon en ambos ojos dejándome completamente ciego. ¿Por qué me dispararon? Por ejercer mi derecho a protestar. Parte escribiendo Gatica. En la columna publicada por el medio estadounidense explica que ese día participaba en una manifestación social masiva, parte de una ola de protestas que comenzó el 18 de octubre de 2019 para cambiar un sistema que se basa en la desigualdad. La intención de las autoridades era clara: herirnos como castigo por atrever a manifestarnos. Además está decir que esto no habría sido visto en la prensa oficial, y recordamos la aparición de Gustavo Gatica en La Franja. Históricamente ocuparon el terror para mantenernos en la desigualdad. Sin embargo, lo que hemos logrado hasta ahora no puede quedar en nada. Estamos por ganar una batalla que vienen dando nuestros abuelos y abuelas hace muchos años. Y hoy está en nuestras manos construir un Chile más justo y democrático. Podrán arrebatarnos muchas cosas, pero nunca la esperanza y la dignidad. En Suecia, un grupo de parlamentarias apoyaron la campaña internacional para enviar a Piñera a la Corte Penal Internacional. En Estocolmo se inició la campaña internacional que pretende llevar al presidente ante la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, tras los atropellos a los derechos humanos cometidos a partir del estallido social desde el 18 de octubre de 2019. A esta iniciativa se sumaron con su apoyo personalidades de la política sueca. Lorena Delgado, parlamentaria del partido de izquierda, denunció ante los asistentes en la Plaza Serguel: un presidente que ha dado órdenes de asesinar y mutilar a su pueblo puede estar en libertad. Piñera debe ser procesado ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Se lo debemos a los que han sufrido bajo su régimen, a los que todavía sufren por la represión experimentada y a los más de 2.000 presos políticos, en su mayoría niños y jóvenes, presos políticos que pueden ser condenados a largas penas de prisión por participar en protestas. Si no alzamos nuestras voces ahora, será el comienzo de más y más pseudodemocracias, actuando como dictaduras. Y en una última nota, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Coquimbo pide que los delitos no queden impunes tras conocerse el caso de pareja de Coquimbo que tuvo que salir del país. En conversación con la Radio Universidad de Chile, la ex jefa regional Tarsila Piña admitió que en los denunciantes de violaciones de los derechos humanos existe una desconfianza generalizada con las instituciones y enfatizó:
en que los daños que producen estos hechos van más allá de lo superficial. No es solo afectación a la integridad física, sino que también a la integridad psíquica. Y no solo a la víctima que vivió el hecho, también a su familia. Que en Chile no haya protección para las personas y que se siga manteniendo por parte de Carabineros un actuar con prácticas de la dictadura me parece gravísimo, sostuvo la diputada Nullado. Soy el periodista Gerardo Felipe Herrera y te invito a suscribirte a este podcast en tu reproductor favorito. Lo puedes buscar como Informe Chile Diario. También seguir las redes sociales de elideólogo.com en todas las redes sociales. El Ideálogo, ideas, podcast, cultura, política para una nueva sociedad. Y lo que acabas de escuchar es un registro para hacer memoria, para hacer resistencia, hasta la mañana del 16 de octubre de 2020.